Bienvenidos a nuestro cuaderno rural número 13. Hoy les traemos un programa de lo más gastronómico. Continuaremos con nuestra serie dedicada a los oficios y luego nos marcharemos a la Sierra Norte sevillana. Pero antes que nada, iniciamos. El documental de la serie dedicado a los oficios tradicionales que hoy traemos va a provocar que a más de uno la boca se le haga agua. Estamos hablando del oficio de jamonero. No les digo nada más, solo que lo disfruten. De las dehesas de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, fluye una belleza rebosante de magia y misterio. Un grácil hálito que discurre entre las sombras de las encinas, murmurando ecos del pasado y del presente. Reverberaciones que contienen las esencias de esta realidad. Entre ellas destaca un proceso muy especial, una transmutación cargada de connotaciones alquímicas.
Las primeras referencias escritas a la elaboración del jamón las hallamos en la obra De Re Agricola, del censor romano Catón. En el año 1236 encontramos documentos que regulan la producción de bellotas en las dehesas y la ganadería porcina asociada a ellas. En la dieta española del medioevo, la mitad de las proteínas animales procedían del cerdo. La importancia del pernil de tocino, como se denominaba entonces al jamón, excede el ámbito alimentario para abarcar lo social y religioso. Una vez que termina la Reconquista, el cerdo se convierte en un estandarte de la cristiandad hispana, frente a la porcofobia de sus oponentes. Más infieles hizo cristianos el tocino y el jamón que la Santa Inquisición. No está claro cuándo termina de asentarse el oficio de maestro jamonero. Es evidente que tiene su origen en las técnicas de conservación de la carne. Desde este punto de partida, se han ido sucediendo innumerables ensayos en una dilatada extensión de tiempo. La pericia intuitiva de estos hombres ha intervenido activamente en esta transformación, reconduciéndola desde los rudos hábitos de la supervivencia a la excelencia del producto actual. Entre las sombras de las encinas vemos a los cerdos crecer. Es fundamental contemplar el proceso desde el principio. Todo es importante en él. La existencia del cerdo ibérico depende de un paisaje modelado por el hombre llamado dehesa. Esta es un espacio forestal constituido básicamente por encinas o alcornoques. La acción humana ha abierto claros que permiten la aparición de pastos y el libre movimiento de los cerdos ibéricos. El equilibrio es perfecto. El cerdo consume hierba y bellotas, con lo que limita el avance del bosque primitivo y, de paso, fertiliza estos suelos pobres en nutrientes. La alimentación del cerdo ibérico en la dehesa es uno de los principales factores que inciden en la calidad del jamón de Huelva. La bellota es su manjar preferido, el que otorga un sabor distintivo a su carne. La bellota no suele destinarse al consumo humano. El cerdo la aprecia más que nosotros. En épocas de hambre, como en la guerra, sí que hemos recurrido a ella. Igual que le daba energía al cerdo, nos la infundía a nosotros en momentos tan difíciles. El jamón del animal que se alimenta de bellotas es el más preciado. Contiene una grasa muy aromática, cuyo bajo punto de fusión la hace óptima para el consumo. El ejercicio que el cerdo realiza en las dehesas no es menos importante para la excelencia de sus jamones. Mejora su textura, produce un pH adecuado, reduce agua, acumula glucógeno, aumenta la concentración de aromas. Solo hay un modo de lograr un jamón de Huelva: la armónica coexistencia del cerdo ibérico y la dehesa, un tándem indisoluble, creativo, único. El primer paso de esta fascinante transmutación alquímica.
Del cerdo ibérico que se cría en estas tierras se obtiene un jamón de reconocido prestigio mundial. El maestro jamonero es el auténtico protagonista de esta transformación. Manipula las patas de los cerdos como un alquimista avezado en la filosofía del tiempo. Saberes ancestrales rigen la multitud de complicadas operaciones de esta transmutación. Su fin último, lograr un excepcional producto gastronómico, el jamón de Huelva. Hago lo que hizo mi padre antes de mí, lo que hicieron mi abuelo, mi bisabuelo. Seguir la tradición familiar no es una obligación, es una forma de echar raíces en el mundo que habitamos. Después del transporte del cerdo al matadero, se debe esperar al menos 12 horas antes de sacrificarlo. Con ello se busca que el animal descanse del estrés del viaje, lo que es necesario para estabilizar las características de su carne. A partir de entonces comienza un complejo proceso, aquel en el que el maestro jamonero participa de una forma más activa, más presente, vigilando cada significativo momento de su evolución. Hay que poner todos los sentidos en lo que se hace. Nos enseñaron que nuestro oficio es un arte. Si no lo sintiéramos así, el resultado no sería el mismo. Lo primero es adecentar la pata de jamón. Manos diestras y diligentes la perfilan con cuchillos afilados para conseguir unas proporciones ajustadas a los parámetros que impone la costumbre. En los valores estéticos que rigen la apariencia del jamón ibérico es típico el corte serrano o corte en forma de V. El siguiente paso lleva a la salazón. El tiempo del salado depende del peso de la pieza, un día por cada kilogramo. Se disponen capas sucesivas de sal y jamones. Nunca deben sobrepasar las 8 unidades para evitar que la presión afecte negativamente a las cualidades del jamón. El control de la salinidad es muy importante. Los de baja calidad son muy salados. Con ellos se evitan problemas de inestabilidad bacteriana, pero a cambio se pierden matices aromáticos y de sabor que un jamón como el de Huelva no se puede permitir. A continuación se sucede la parte más fría del proceso, el post-salado o asentamiento. El jamón permanece en cámaras frigoríficas de 75 a 90 días. Para que la sal se reparta de forma homogénea por toda la pieza. En esta etapa, como en todas las demás, el maestro jamonero debe controlar la evolución de las mermas, las pérdidas de peso ocasionadas por la deshidratación. Para ello se hace fundamental un periódico examen visual y táctil. Tocar el jamón es como tomarle el pulso a una persona. Nuestras manos expertas indagan en él sobre su salud y su correcta evolución. A la fase fría le sigue una caliente, denominada secado, también llamada sudado, porque el aumento de temperatura hace que el jamón sude, es decir, que la grasa se funde y comienza a gotear. Los jamones se cuelgan en secaderos durante un periodo de unos 6 meses. La temperatura crece progresivamente desde los 7 hasta los 28 grados de verano.
Es un proceso de ciclo abierto, depende de las condiciones ambientales. Por ello, el maestro jamonero evalúa constantemente la temperatura y la humedad de los vientos. En función de esas evaluaciones, abre o cierra las ventanas del secadero para evitar los nefastos sobresaltos térmicos. La última etapa es la de maduración. Los jamones son untados con manteca para evitar la aparición de ácaros. Entonces se preparan para hacer su último viaje a las bodegas, estancias más frías y oscuras que los secaderos. Permanecen en ellas entre 18 y 24 meses. En estas condiciones se crían los mohos que ayudan a estabilizar las sobresalientes cualidades organolépticas del jamón de Huelva. El maestro jamonero debe certificar el punto óptimo de maduración. Para ello utiliza un hueso de caña de vaca llamado cala, que, tras introducirlo en la pata, le muestra un amplio abanico de información. El olor del jamón nos habla en un idioma que solo nosotros sabemos desentrañar. Nos dice el momento en que está listo para el consumo humano. Cuando da el visto bueno, los jamones abandonan las bodegas para, posteriormente, ser degustados por los consumidores. El alquimista del cerdo se prepara para el último ritual, el que marca el final del camino, el corte del jamón. La pata se fija a un jamonero. El maestro afila concienzudamente su cuchillo con la chaira y forma, mediante una coreografía de sutiles cortes, unas lonchas destinadas a los paladares más exigentes. Cortar bien el jamón se reduce a una sola cosa. Cuanto más finas sean las lonchas, mejor. Deben deshacerse en la boca. Cortar las gruesas es un pecado imperdonable. Desde el matadero, el jamón ha recorrido un proceso de más de 2 años. Ha perdido cerca del 35% de su peso, pero no ha hecho más que ganar en valor culinario. El jamón de Huelva supone todo un placer para los sentidos. Su grasa, delicada y aromática, se encuentra entreverada en una carne untuosa, de colores rosados y púrpuras. Su exquisito aroma se expande por doquier con generosa y evanescente profusión. Pura alquimia de la perfección. Toda una excelencia de la gastronomía mundial. El sector del jamón de Huelva vive un momento de bonanza excepcional. En los últimos 10 años ha sufrido un impulso decisivo para situarse en una inmejorable posición en los mercados nacionales e internacionales. ¿Cuál es el secreto de este fulgurante éxito? La meteórica inclusión de España entre las primeras potencias económicas ha supuesto un incremento de la calidad de vida de los españoles. Estos buscan, cada vez con más frecuencia, experiencias intensas y placenteras como las que proporciona el jamón de Huelva. ¿A quién no le gusta un buen jamón? Por mucho que te pases la vida rodeado de ellos, nunca te cansas de su sabor. ¿Cómo puede cansar algo tan exquisito? Las rigurosas disposiciones normativas de la Unión Europea respecto a temas sanitarios y de calidad promovieron la política de denominaciones de origen, lo que dinamizó su comercialización tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La denominación de origen jamón de Huelva vio la luz en 1996. Hay un fenómeno sociológico que se suma a la explicación del espectacular auge del jamón de Huelva.
el triunfo de los hábitos de vida saludable, en el que se enmarca la revalorización de la dieta mediterránea. El jamón es una carne que ayuda a regular el colesterol. Esto se debe a que contiene proporciones bajas de grasas saturadas y altas de insaturadas. Es un producto rico en proteínas de alto valor biológico y de varios tipos de vitaminas, particularmente B y E. En él hay importantes concentraciones de zinc y hierro. Sabor y salud coaligados en una inimitable aleación. El maestro jamonero puede estar seguro de la pervivencia de su arte. Sus conocimientos, transmitidos de generación en generación, aprendidos en el desarrollo de su actividad, prevalecerán. Porque son necesarios, porque hay una demanda creciente de ellos, porque tienen más sentido que nunca. Así lo asegura el tupido tejido de empresas familiares e industrias locales que se dedican a la elaboración del jamón de Huelva. Desde la ganadería extensiva de las dehesas hasta el transporte y comercialización del producto final. Ante el importante flujo de información que genera el jamón de Huelva, se suele pasar por alto una de sus principales aportaciones: la conservación de las dehesas. Si antes estas protegían la existencia de los cerdos, hoy en día sucede justo al contrario. Son los cerdos quienes aseguran su supervivencia, uno de los más bellos ecosistemas mediterráneos en el que se encuentran algunos de los sabores y aromas más exquisitos. Nuestro mundo es el jamón, como lo fue para nuestros padres y como lo será para nuestros hijos. Mientras los cerdos gocen en las dehesas, aquí estaremos nosotros para vigilar todo el proceso. Hoy también les traemos un interesante vídeo sobre el patrimonio de la Sierra Norte de Sevilla. Se trata de un microdocumental elaborado por el GDR Sierra Morena Sevillana sobre el anís de Cazalla. Bueno, yo aprovecho para despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Después, si les apetece, podemos echar una copita de anís que con mesura siempre viene bien. Nos vemos el próximo día. La localidad sevillana de Cazalla de la Sierra compagina su tradición minera con la agricultura en un entorno de paisajes encantadores. Olivos y viñas, cereales, frutas y hortalizas. Una riqueza que dio vida a los molinos aceiteros, la elaboración de vinos o las fábricas de aguardientes de la comarca. Entre ellas, Anís del Clavel, en cuyas instalaciones, desde 1897, se elabora el tradicional anís de Cazalla.
Son múltiples los secretos profesionales que rodean la fabricación del anís, desde las cantidades de sus componentes hasta los tiempos de destilación. El primer paso consiste en vaporizar los restos de la última destilación con alcohol y agua. Pues vamos a vaciar un saco de anís mata la uva para empezar a cargar después la caldera. Este que estamos echando concretamente viene de Aguilar de la Frontera. Los aguardenteros van llenando sacos de fibra natural de yute con 6 medidas de anís en cada uno, aproximadamente 6 kilos. Cuando terminan de llenar los sacos, Manuel los lleva a la sala de calderas. El descubrimiento de la destilación en tiempos de los árabes originó el nacimiento de la cultura de los aguardientes. El anisado de estos aguardientes supone una sucesión de destilaciones en las que los frutos de esas plantas umbeláceas determinan la calidad del producto final. Pues se atan todos juntos en una cuerda más pequeña para poder sacarlo después todos juntos, todos los sacos hacia afuera y para que la cabeza de la caldera encaje en su sitio. Pues ahora vamos a pasar las flemas o colas de la destilación anterior otra vez al alambique para redestilarla junto con las cabezas, alcohol, agua, más anís. Una destilación consta de 3 partes, el principio y el final que se desechan, denominados aguardientes de cabeza y de cola o flemas, y el cocimiento, el fluido central, que es el utilizado para hacer anís. Bueno, pues para la caldera grande, que es concretamente la que estamos cargando, pues llevaría 17 arrobas de alcohol, 16 arrobas de flema y 2 arrobas de cabeza. El alcohol es uno de los componentes fundamentales en la destilación. El anís, que no se puede disolver en el agua, se hace soluble en el alcohol. El aroma característico de este aguardiente resulta de la impregnación de los líquidos en el proceso de oxidación del alcohol etílico, que se añade por cantaradas a la caldera. El agua completa la capacidad del alambique para la segunda destilación. Manuel tapa con tela de yute la boca de la caldera a fin de evitar que caiga a basura, a la vez que impide la evaporación del alcohol. Ahora voy a hacer la pasta o la masilla para tapar la caldera. Con la misma ceniza que sale de las quemas, se tamiza y se hace una pasta con agua. Todas las partes del alambique tienen que encajar herméticamente. Ningún vapor se puede filtrar desde el momento que dé inicio la combustión, tras alcanzar el punto de llenado que nos muestra Rogelio. Cuando nosotros apoyamos lo que es la muñeca en el filo del alambique y tocamos con la punta de los dedos, pues el líquido, el agua, ya sabemos que ha llegado a su nivel, o sea, se ha completado ya la carga. Y ahora, a continuación, lo que haremos será pues por montar la cabeza. Pues ahora vamos a colocar la cabeza y le vamos a empezar a montar la masilla que ha preparado el compañero. Generalmente el barro es el material usado para cubrir las aberturas. Sin embargo, estos artesanos usan un elemento que genera la propia labor: las cenizas sobrantes de destilaciones anteriores, pasadas por un tamiz para quitarle la grasa y mezcladas con agua. Pues esta como la vamos a poner para que ajuste y no se evapore nada. Cuando queda recubierto el encaje del tubo que comunica la cabeza o capitel con el serpentín del exterior, el alambique está dispuesto para la destilación. La leña es el combustible que alimenta la caldera del alambique. El paso previo es calentar el depósito, y en ese empeño se mantiene la combustión durante 6 horas. Pues ahora voy a tender la brasa y voy a meter la madera para que empiece a calentarse otra vez la caldera por la mañana. Los aguardenteros almacenan en el leñero madera de encina, la más utilizada por ser abundante en la zona y por sus cualidades caloríficas. El alambique va ganando temperatura hasta que Manuel nos descubre el momento en que comienza la destilación. Nosotros lo que hacemos es tocar con la mano, vamos calculando la temperatura a través de la campana y de la garganta del alambique.
Vamos poniendo la mano y vamos calculando por dónde va subiendo el vapor. Cuando llega a la vuelta, empieza a bajar y es cuando va a comenzar a destilar. Entonces lo que hacemos es bajarnos de la caldera y cerrarle el cenicero para que arranque suavemente, que es lo que nos conviene. Cuando comienza la destilación y fluye el primer líquido, el aguardentero manipula el estado del alambique. Pues cerramos el cenicero para que se le corte la entrada de oxígeno y abrimos el oído para que baje la presión dentro de la caldera. Sí, esto es el principio de la destilación. Lo que está saliendo ahora mismo son las cabezas, que son las de mayor graduación, pero que no se utilizan para hacer anís. Entonces esto lo que hacemos es echarlos en una garrafa y la próxima destilación que hagamos pues la volveremos a utilizar. Con el primer aguardiente de cabeza se llenan 2 cántaros, cuya capacidad equivale a 2 arrobas, aproximadamente 32 litros. Este líquido inicial de la destilación se conserva en unas garrafas taponadas para evitar la evaporación hasta el siguiente destilado. Esta es la primera arroba de cocimiento que sí se utiliza para hacer anís. Esta caldera nos da hasta 23 arrobas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya serán flemas. Si la destilación fuera rápida, el anís perdería su transparencia y se pintaría, adquiriendo un color verdoso. Bueno, pues estamos echando los cocimientos aquí en este depósito para después, a través del motor, pasarlo a otro depósito de mayor capacidad, que es donde lo almacenamos. Los cocimientos son la materia líquida prima que los aguardenteros usarán para conseguir el anís final. De los 1.500 litros de capacidad que tiene la caldera grande, solo unos 368 son aprovechables como cocimiento. Bueno, pues en estos depósitos se almacenan los cocimientos y a partir de aquí pues se harán las mezclas necesarias para hacer anís dulce o anís seco. El secreto profesional de las mezclas del seco, del dulce o de la crema de guinda es uno de los patrimonios mejor guardados por los fabricantes de anís. De ellas dependen el prestigio y la competencia en un mercado que afama las denominaciones de origen. El tratamiento artesanal del anís abarca hasta los últimos detalles del etiquetado de las botellas o la preparación de las cajas. Según el depósito que estemos haciendo, si es dulce, crema de guinda o seco, lo que hacemos es poner el sello que le corresponda. Son múltiples los lugares de nuestra geografía donde el nombre de Cazalla de la Sierra evoca los vapores de uno de los anises más apreciados por su gusto peculiar. Esta bebida espirituosa, cuya etimología nos expresa perfectamente la sensación de agua ardiente, renombra a estos fabricantes aguardenteros y a la localidad sevillana donde se produce, con el sabor y la notoriedad del afamado anís de Cazalla. Calidad. Innovación y tradición. Ecología y futuro. Territorio.
responsabilidad. Recupera el sabor. Recupera lo auténtico. Recupera la emoción. Calidad rural, calidad real. Encuéntranos en calidadrural.es.